Hola jóvenes, vamos a continuar con lo que es la clase 7 de la materia de programación, la cual tiene por título pseudocódigo. Este, recuerden que en las dos clases anteriores ya vimos lo que son algoritmos y diagramas de flujo. Ok, en esta clase vamos a ver lo que es un pseudocódigo. Primero comienzo detallándoles en qué consiste lo que es el objetivo de esta clase. Dice que es representar la solución a un algoritmo de forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. Es decir, aquí ya es una especie de código que se puede ocupar para cualquier tipo de lenguaje de programación. Es una simulación o se asemeja a lo que es un código, pero como tal no es un código. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer bien esto, lo vamos después, posteriormente, poder traducirlo más fácil al lenguaje de programación que vayamos a estar ocupando, que en nuestro caso les había yo comentado que vamos a estar ocupando lo que es el lenguaje de programación en C. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer para que se les aparezca este documento que yo les estoy mostrando a continuación es que se tienen que ir al grupo de Classroom y tienen que descargar el archivo que se llama clase7.docs. Lo descargan y una vez que lo hayan descargado se les va a aparecer esto. Primero lo que les coloqué es una breve introducción acerca de lo que es el pseudocódigo, las principales características que se deben de tomar en cuenta a la hora de hacer un pseudocódigo, que ahorita además también se las voy a detallar. Y nada más, lo siguiente va a ser que vamos a hacer unos ejemplos prácticos de la construcción de pseudocódigos. Entonces, vamos a... Permítanme. Okay. Antes de que empecemos con la construcción de un pseudocódigo, vamos a ver un video en el cual nos explica en qué consiste el pseudocódigo y asimismo nos detalla cuáles son las reglas generales que debemos de tomar en cuenta a la hora de construir dicho pseudocódigo. Entonces vamos a empezar y continuamos. Ya que tienes el diagrama de pseudocódigo. Ya que tienes el diagrama de flujo, procede a realizar un pseudocódigo. Okay. Si se dan cuenta aquí con lo que empieza, que lo primero que tenemos que hacer nosotros, recuerden que lo primero que hacíamos era que con palabras comunes o palabras convencionales realizábamos nosotros lo que es nuestro algoritmo, pero eran palabras muy comunes en las cuales íbamos nosotros definiendo paso a paso cuáles eran los pasos para solucionar la determinada problemática que se nos estaba planteando. Y posteriormente, a partir del algoritmo, generábamos lo que es el diagrama de flujo, que es lo que está aquí. Y dice que para que nosotros podamos generar un pseudocódigo, primero tenemos que tener como base lo que es el diagrama de flujo para que podamos generarlo más fácilmente. Ahorita vamos a ver cómo es que se genera dicho pseudocódigo. ¿Okay? Los pseudocódigos describen un algoritmo con un lenguaje similar al de programación. Son útiles para cualquier tipo de lenguaje y tienen las siguientes reglas. Ok, un pseudocódigo, como les dice aquí, es una especie de código, una simulación del código y sirve para cualquier lenguaje de programación. Es decir, si ustedes hacen bien su pseudocódigo y lo van a poder traducir a cualquier lenguaje de programación, eso es una de las grandes ventajas que tiene el pseudocódigo. Ahora nos va a detallar cuáles son las reglas generales para que construyamos un pseudocódigo. Entonces vamos a poner atención. Las básicas. Debe tener instrucciones que establezcan el inicio y el fin, y se colocan dos paréntesis delante de la instrucción. Al iniciar una línea, la primera palabra debe estar escrita en mayúscula y la instrucción debe caber en una línea. Al indicar pasos que forman parte de una instrucción o bien en subprogramas, se deben emplear espacios del tabulador para que el orden sea más sencillo de comprender. Ok. Dice que la primera regla básica es que recuerden que los algoritmos yo los acostumbré a que ustedes los hicieran así, que siempre colocaran lo que es inicio y fin. Lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un paréntesis.
a lo que es nuestra palabra inicio, pero bueno, va a haber un cambio, ya no va a ser inicio, va a haber un cambio, pero recuerden que siempre se le agrega un paréntesis. Esto quiere decir que es una función, y como aquí lo dice, main y end, que es principal y fin. Después dice que todas las instrucciones deben de caber en una sola línea. Aquí toda la instrucción debe de caber en una sola línea. Después deben de colocar ustedes ciertos tabuladores, que ahorita vamos a ver cuándo es que se colocan esos tabuladores, para que se vaya distinguiendo cuál es la estructura del pseudocódigo que posteriormente se va a convertir en un código. Por lo regular, se emplean las palabras leer para Ok, la primera que nosotros vamos a ocupar es leer. Recuerden que yo también los acostumbré un poco a que pusiéramos en nuestro algoritmo y en nuestro diagrama de flujo colocáramos la palabra leer, por ejemplo, leer edad, leer estatura, leer peso, etcétera. Entonces, esta palabra la vamos a seguir nosotros ocupando. indicar que el usuario o el programador asignará valores, letras y tipo a una variable. Y se ocupa para que nosotros podamos decir que vamos a ocupar ciertas variables. Por ejemplo, ahí les decía yo, si voy a calcular el índice de masa corporal, pues las variables que voy a ocupar son la estatura, el peso, esas eran ahí. Voy a ocupar una que me calcule el IMC. Entonces aquí tenía yo que colocar, no sé, IMC, estatura, masa o peso, como ustedes la hayan colocado, y les tengo que colocar de qué tipo es. Ahorita vamos a ver de qué tipo son las variables y cómo es que ustedes las van a declarar. ¿Okay? Que será almacenada. Imprimir cuando se busca que algún resultado, variable o texto sea mostrado en la pantalla del programa. Y dice que vamos a ocupar la palabra imprimir cuando queremos mostrar algo en pantalla, como el ejemplo que les dice aquí. Les está mostrando un mensaje que nosotros podemos leer. El tinaco consultado es óptimo, recomiéndalo. O en los ejemplos, por ejemplo, les decía yo, muestren en pantalla, eres menor de edad, eres mayor de edad, tu IMC es de tanto y tienes sobrepeso, estás en el rango normal, etcétera. Eso es lo vamos a nosotros en lugar de ponerle mostrar, le vamos a poner la palabra imprimir. ¿Ok? Calcular se utiliza para realizar operaciones matemáticas. Y la siguiente es calcular. Entonces recuerden que yo les ponía así la palabra en el algoritmo, les decía calcular y le poníamos calcular, no sé, el IMC, que era la altura entre el peso entre la altura al cuadrado, si no mal recuerdo. Entonces aquí en lugar de colocar eso, vamos a colocar como tal la palabra calcular y adelante vamos a poner la expresión ya con las variables que habíamos nosotros declarado previamente. Su orden de ejecución es el mismo que en los algoritmos, es decir, sigue una secuencia de arriba a abajo. También se emplean estructuras condicionales y de repetición, que serán escritas con sí, no, mientras, hacer sí y caso. Ok, si se dan cuenta, entonces comenzamos con principio. Pues dice que igual el pseudocódigo va a ser como los algoritmos. Les había yo dicho que es un top-down. Entonces, en este caso es que se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Así es como se va a generar este mismo pseudocódigo, que es prácticamente lo mismo. Ahora para lo que vimos la última clase, que fue condicionales, vamos a ocupar la palabra sí, no, mientras, hacer sí y caso. Recuerden que en el pseudocódigo, en el algoritmo y en el diagrama de flujo colocábamos sí, entonces, si no, entonces, y entonces aquí lo que vamos a cambiar es sí, no, mientras, hacer sí y el caso. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Para el ejemplo, quita los números de secuencia. Cambia al paso 1 del algoritmo la palabra inicio por principio y agrega paréntesis que abren y cierran. Cambia al paso 2 el texto por solo leer las variables y el tipo al que pertenecen. Sustituye la indicación del paso 3 por calcular seguido por la operación. Especifica el tipo de estructura condicional. Dentro de este usa el espacio de tabulador para indicar la acción de imprimir y así se... Ok, si se dan cuenta ustedes, aquí ya hizo lo que es un algoritmo, lo tradujo a un pseudocódigo. Aquí cambió lo que es la palabra inicio por principio y le puso paréntesis. Eso es lo primero que tenemos nosotros que
hacer, recuérdenlo. Lo siguiente, bueno, siempre va a ser inicio perdón, va a comenzar con principio en pseudocódigo, paréntesis, y va a terminar con fin y paréntesis. Aquí falta el paréntesis. Después, lo que voy a hacer es determinar cuáles son las variables que voy a ocupar dentro de lo que es eh, mi algoritmo para resolver mi problemática. Aquí, por ejemplo, él va a ocupar la altura, el radio, el pi, y los declara que son de tipo flotante. Y ahorita les voy a explicar por qué es que se declara de tipo flotante. Después lo siguiente dice que aquí se escribía en el algoritmo todo lo que es el paso que tendrían que hacer, pero aquí ya no se detalla, nada más se pone calcular y dice que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. ¿Ok? Para calcular el volumen del tinaco. Y dice que si el volumen, ya en lugar de escribirlo como lo escribíamos en el algoritmo o en el diagrama de flujo, y aquí nada más vamos a poner si volumen es mayor que 1.3, entonces va a mostrar en pantalla el tinaco consultado es óptimo y recomiéndalo. Y si se dan cuenta, entonces se cambia por sí y paréntesis, y adentro del paréntesis se coloca lo que es la condición, que en este caso es si sí se cumple, entonces que haga esto. Recuerden que eso lo hacíamos en los diagramas de flujo. Y si no, que imprima en pantalla el tinaco consultado no es óptimo, haz otra consulta. Y si se dan cuenta, aquí está lo del tabulador que les decía, es decir, dejar un espacio para que vaya teniendo estructura lo que es el diagrama, el pseudocódigo, perdón. ¿Okay? Entonces vamos a construir, antes de que termine este video, me gustaría que pudiésemos construir un ejemplo de los que ya habíamos nosotros realizado. Entonces aquí está, dice que la problemática es preguntar su edad a una persona y determinar si ésta es mayor de edad o es menor de edad. Entonces recuerdan que este diagrama de flujo lo hicimos bueno, yo lo desarrollé y lo fuimos haciendo en conjunto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es este diagrama de flujo lo vamos a traducir a su correspondiente pseudocódigo. Recuerden entonces que como tal lo que nos decía el video es que vamos a empezar a construir nuestro pseudocódigo con la palabra, como dice aquí, principio. Entonces, siempre debe comenzar con una letra mayúscula y le vamos a colocar principio. Y recuerden, no se les olviden los paréntesis. Después, este principio sería el equivalente a lo que es la palabra inicio. ¿Okay? Si lo pudiésemos relacionar directamente con lo que es el diagrama de flujo, entonces aquí pondríamos que inicio es igual a la palabra principio. Después, aquí tengo que yo analizar cuál es mi problemática. Entonces aquí, ¿qué variables voy a ocupar? Si ustedes se dan cuenta, la única variable que yo voy a ocupar es la variable edad. Aquí, porque así lo requiere la problemática. En esta nada más necesitamos una sola variable. Entonces aquí vamos a poner que la variable va a ser, le vamos a poner que la edad va a ser de qué tipo. La edad, cuando a ustedes les responden qué tipo bueno, qué edad tienen, van a contestar con un valor que, pues, entero. Por ejemplo, ¿qué edad tienes? 18, 17. Entonces aquí, entonces le vamos a poner que este es un valor entero. Si, por ejemplo, aquí les voy a hacer un ejemplo que no tiene que ver con esta problemática, pero la edad fuera que les preguntaran no sé, se me ocurre su estatura. Le pongo punto y coma. ¿De qué tipo sería? Sería una variable que, bueno, los valores me van a responder. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es su estatura, me van a decir 1,75, bueno, dependiendo de cuál sea su estatura de la persona, pero si se dan cuenta es en metros con una fracción. Entonces, en este caso, cuando se responde que es con valores decimales, el tipo de variable que se va a declarar es una variable flotante. Siempre recuérdenlo, cuando me va a responder un valor entero, entonces le voy a poner entero. Cuando me va a responder un valor que lleva puntos decimales, es decir, lleva un entero, además, o con una fracción o con un punto decimal, entonces lo vamos a declarar como flotante. En este caso, vamos a dejar únicamente lo que es la variable edad. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a irnos en este paso.
¿cuál es la edad? ¿Cuál es tu edad? Entonces, recuerden que cuando el video les decía que cuando ustedes tienen que mostrar algo en pantalla, eh, recuerden que yo les hacía un programa donde les preguntaba, no sé, ¿cuál es tu edad? Entonces eso se me va a mostrar en pantalla y ustedes podían introducir cuál es su edad. Ya lo habíamos hecho, me parece que aquí lo tengo. Si no, vamos a ejecutarlo. Sí, miren, esto es lo que el correspondiente que me está mostrando aquí, cuál es tu edad. Y vean, aquí me está preguntando cuál es tu edad. Entonces aquí yo tengo que, para que esto se genere, tengo que mostrarle aquí, recuerden que en el pseudocódigo, en lugar de ponerle mostrar o preguntar cuál es tu edad, le voy a poner imprimir y aquí que quiero que imprima en pantalla, que es la correspondiente frase que tenemos aquí en este, que es cuál es tu edad. ¿Okay? Entonces, lo siguiente que haría dice que es leer la edad, porque yo tengo que, como usuario, tengo que introducir una edad, por ejemplo, 10, y aquí, o bueno, a cualquier edad, 25. ¿Okay? Entonces aquí, en lugar, vamos a ponerle leer edad. Entonces aquí, pues recuerden que también en los algoritmos, en los pseudocódigos vamos a acostumbrarnos a poner leer y pues la variable. Aquí acostúmbrense siempre que tal cual escriban la variable aquí, es lo mismo que ustedes van a colocar aquí, lo mismo, o sea, tal cual. Si yo puse todas con mayúsculas, todas con mayúsculas, todas con minúsculas, todas con minúsculas, y así sucesivamente, ¿ok? Lo siguiente dice que es la palabra condicional sí. Si seguimos con el diagrama de flujo, aquí vemos lo que es la variable, una condicional, la cual determina si somos menores de edad. Recuerden aquí, por ejemplo, 25. Aquí me dice que si 25 es mayor que 18, entonces seguramente me va a poner que eres un adulto. Vamos a comprobarlo. Eres mayor de edad. Bueno, aquí nada más cambia el mensaje. Y si no, vamos a poner un valor donde no se cumpla para que entre en esta condición, que es tu edad es menor de 18 años, entonces, por ejemplo, ¿qué valor es menor? Una edad de ustedes es de 17. Dice, eres menor de edad. ¿Ok? Entonces, ahora aquí lo que tenemos nosotros que hacer es leer edad. Entonces aquí tenemos que colocar lo que es la palabra sí, como lo mencionaba en el video. Miren, sí, y paréntesis y adentro del paréntesis lo que es la condición. Entonces es la variable sí, digo, perdón, la palabra sí, espacio, paréntesis, dentro de lo que es el paréntesis va a ir la condición, pero ya va a ir con el nombre. Le voy a poner si edad, porque así se llama mi variable, es más, la puedo copiar de aquí, la copio así porque debe de estar tal cual. Si edad es mayor a 18, ¿ok? ¿Qué nos dice el video? Dice que si esto se cumple, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces aquí le tenemos que dar enter y le tenemos que dar cierto tabulador. Entonces aquí le tenemos que poner en pantalla qué va a hacer si sí se cumple. Eres un adulto. Entonces le voy a poner imprimir. El mensaje eres un adulto. ¿Ok? Y dice que si no, entonces le vamos a poner si no, ¿qué va a hacer? Si no, pues va a imprimir otro mensaje que no es eres un adulto, sino va a imprimir este que está aquí que dice eres menor de edad. Eres. Entonces aquí yo lo que hice fue copiarlo y pegarlo. Imprimir, eres menor de edad. Okay. Y ya después aquí dice que pues se tiene que ir a la variable, bueno, perdón, a la estructura fin. Recuerden que es fin y paréntesis. Y aquí ya tenemos el correspondiente de este algoritmo, perdón, diagrama de flujo, pasamos a su correspondiente algoritmo, pseudocódigo, perdón. Entonces aquí lo que nos vamos a decir, vean, por ejemplo, voy a insertar algunas flechas. De inicio se iría aquí con vamos a ponerle otra apariencia para que ustedes lo perciban. Vamos a ponerlo en rojo. ¿Ok? Entonces,
traer al frente. Ok. Ese sería el correspondiente con ese principio. Este de fin, este sería el correspondiente a esta palabra que dice fin. ¿Sí? Este de ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? Va a ir con este que dice imprimir ¿cuál es tu edad? ¿Okay? Bien. ¿Cuál es tu edad? Leer edad, pues es con este mismo que es leer edad. Esta condición que está aquí, la de sí, es con esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, esta condición de sí es la que va aquí. Aquí. Y toda esta aquí. Y toda esta de no es la que va a ir a aquí, donde dice sí, no. Y pues el fin es este que está aquí. Ese sería el correspondiente pseudocódigo. Lo único que agregamos, si se dan cuenta en este pseudocódigo, es esta parte donde tenemos nosotros que hacer un breve análisis de cuáles son las posibles variables que podemos generar debido a la problemática. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para que no quede tan general. Recuerden, dice, esta igual fue un diagrama de flujo que ustedes hicieron, dice, se desea obtener la calificación de un alumno preguntándole al mismo, con base en su respuesta, mostrar su nivel de desempeño que ha alcanzado de acuerdo a lo siguiente. Okay. Aquí. Vamos a empezar con inicio, pero recuerden que no es inicio, es la palabra principio. ¿Ok? Paréntesis. Lo siguiente es, ¿cuáles son las variables que voy a ocupar aquí? Me va a preguntar seguramente cuál es la calificación y vean, las calificaciones son de tipo entero. Entonces aquí le voy a poner que la variable se va a llamar calificación. Igual acostúmbrense que cuando son variables y las vamos a generar nosotros en lo que es pseudocódigo y código, no podemos poner acentos, hay que dejarlas sin acentos. Tomen en cuenta mucho esto porque si no a la hora de que generen sus códigos les va a mandar errores. Entonces vamos a ponerlas sin acento. Aquí no importa que nos marque error. Nosotros sabemos que la estamos poniendo sin acento porque así lo requerimos. Y le vamos a decir que es una variable de tipo entero. ¿Qué otra variable, por ejemplo, aquí se necesitaría? Pues creo que nada más. En este caso nada más se necesita esta variable, porque les pregunta cuál es su calificación y ya con base en eso les dice cuál es su nivel de desempeño. ¿Bien? Lo siguiente es preguntar en pantalla cuál es tu calificación. Entonces recuerden que le tengo que colocar la palabra imprimir y entre comillas, si así lo dice el video. Es imprimir, paréntesis, comillas, y aquí le voy a poner ¿cuál es tu calificación? Aquí sí lo ponemos tal cual. Entonces es aquí, okay. Aquí sí lo podemos poner tal cual porque pues ese es el mensaje que le vamos a mostrar a la persona final, ¿okay? Al usuario. Imprimir cuál es tu calificación. Este sería el correspondiente que nosotros tenemos aquí en este caso. ¿Cuál es tu calificación? Y aquí, ¿cuál es tu calificación? Imprimir. Recuerden que si quiero mostrar algo en pantalla se ocupa la palabra imprimir. Después guardar en calificación pues sería leer la variable calificación y recuerden que la tienen que poner tal cual está aquí, leer calificación. Le damos enter. Los siguientes ahora sí que apliquemos cuáles son las condicionales. Aquí le voy a poner sí y tal cual está la calificación. Si calificación es igual a 10, enter. Y le voy a poner aquí el tabulador. Recuerden que decía que era imprimir en pantalla, paréntesis, comillas. ¿Qué tiene que poner? Que eres excelente. Excelente. O aquí le pueden poner ustedes el mensaje que quieran. Yo le voy a poner un mensaje. Tu nivel de desempeño es, y esto que dice aquí, ¿no? Que nos dice aquí que es excelente. Excelente.
Excelente. Okay. Okay. Aquí estamos abordando esta primera condición. Después lo siguiente, si se dan cuenta, va a ser lo mismo. Si calificación es igual a 9, yo aquí lo que hice fue copiar y pegarlo. Tu nivel va a ser destacado. Entonces aquí le ponemos destacado. Y lo vuelvo a pegar y dice que si su calificación es de 8, tu nivel es bueno. Bueno. Si tu calificación es de 7, pues también nos dice que es bueno. Entonces aquí lo voy a volver a copiar. Y le voy a poner que si su calificación es de 7, nuevamente es bueno, porque así nos los dice el diagrama de flujo. En el siguiente dice que si tu calificación es de 6, entonces tu nivel de desempeño es suficiente. Suficiente. Lo siguiente dice que si tu calificación... bueno, aquí nada más recuerden que van paréntesis. Aquí se me fue a mí, chicos. Recuerden que siempre va el paréntesis, no se los olvide, a mí se me pasó, pero bueno, me di cuenta a tiempo. Siempre la condición va a ir entre paréntesis, aquí igual. Paréntesis, paréntesis, aquí igual, paréntesis y paréntesis. Que sí, aquí cambia, aquí no es si es igual. Aquí le va a decir si su calificación es menor que 6, entonces tu nivel de desempeño es este último, que es insuficiente. ¿Ok? Fin. Y pues ya nada más colocamos la palabra fin y el paréntesis. Y ya tenemos aquí lo que es nuestro correspondiente algoritmo, diagrama de flujo, y generamos nuestro correspondiente pseudocódigo. Les repito, aquí les va a marcar errores de ortografía porque así lo requiere cuando es un pseudocódigo, porque les repito, en lo que es código de programación no se aceptan lo que son ni algunos símbolos, por ejemplo el acento lo marca como error. Entonces, cuando hablemos de pseudocódigos, sí vamos a acostumbrarnos a generarlos sin acentos en este caso, ¿no? A menos que sea un mensaje, aquí sí puedo poner. Si va a ser un mensaje que se va a mostrar en pantalla, ahí sí puedo poner acentos. Pero si va a ser algo como el nombre de las variables, ahí no le tenemos que poner acento. Entonces, esos son dos ejemplos que yo le quería trabajar con ustedes para que vean cómo es que se trabajan lo que son los pseudocódigos. Si ustedes aprenden a hacer bien este pseudocódigo, cuando pasemos a la parte de codificar las problemáticas, va a ser mucho más fácil que se acostumbren a codificarlo y no les va a costar tanto trabajo. Entonces, pues, eso es todo por la clase del día de hoy y les recuerdo que hay que hacer las entregas correspondientes del diagrama. Si ustedes se dan cuenta, solo se les evalúa eh, con un cuestionario, pero si ustedes se ponen a reflexionar un poco, los mismos ejercicios que les pongo aquí en las clases que ustedes hagan, con base en esas actividades que ustedes tienen que hacer, son las respuestas, son las preguntas que vienen en los cuestionarios, ya nada más hay como que relacionarlos. ¿Okay? Eso es con la finalidad de que ustedes se vayan acostumbrando porque su examen, al menos su primer examen va a ser de esta manera en línea y va a ser con casos prácticos. ¿Okay? Entonces hay que ponernos al corriente con las actividades que se dejan en esta clase y hay que contestar en tiempo y forma el cuestionario. Si tienen alguna duda, ya saben que me las pueden hacer llegar a través de el grupo de WhatsApp o directamente a mi número, a mi número telefónico a través de un mensaje de WhatsApp también. Bueno, les agradezco mucho y espero que quede claro y pues nos vemos, chicos, hasta luego.